Cassandra, de Boris Zaitsev. Primera parte. Antonina Vladimirovna, una dama de rostro redondeado de más de 30 años, propietaria de una tienda de sombreros, entró de repente en la habitación de su inquilina una mañana de noviembre. Estaba algo despeinada, con un capote puesto. La robusta morena, la señorita Pereverseva, tampoco se había puesto aún la blusa. Estaba preparando café en un hornillo de alcohol. Afuera, la nieve se teñía de azul. En la habitación, sobre la cama desordenada, en el papel barato de las paredes, en el rostro y en el capote de la recién llegada, se posaba su pálido y azulado reflejo. Los brazos desnudos de Pereverseva se veían poderosos. «Mi Luna», dijo Antonina Vladimirovna, «tenemos noticias. Desde ayer tenemos un nuevo inquilino». La señorita Pereverseva la miró con gravedad. «¿Quién es?», preguntó seriamente, con voz grave. Tenía una expresión como si Antonina Vladimirovna ya se hubiera culpado ante ella. «Un joven encantador, una dulzura, un estudiante muy guapo, le queda muy bien la chaqueta, parece militar, parece modesto, en una palabra, un angelito en su estado más puro». «¿Un estudiante? ¿Y no causará una revolución?». «Este es diferente. Probablemente esté en ciencias. Algunos estudiantes juegan a las cartas por las noches, o pueden seducir a una costurera. Un hombre tranquilo no significa nada. Nunca se sabe lo que pasa por la mente de esos hombres tranquilos y rosados, sin duda». «¿Qué va, querida? No lo parece en absoluto». La señora Pereverseva acarició sus brazos llenos, un poco morenos. «Tengo un cuerpo de doncella como el de una de 20 años, pero soy estricta con los hombres. Además, trabajo. No tengo medios para vestirme con lujo. Sin duda, a un hombre le gusta que una mujer se vista bien. Si una mujer no está bien vestida, no puede tener marido». La señora Pereverseva ya se había puesto la blusa y la había abrochado. El café estaba listo. Se sirvió una taza y se sentó. A Antonina Vladimirovna no le ofrecía ni por asomo. Eso no sería correcto. Encendiendo un cigarrillo, la señora Pereverseva cruzó las piernas. «Tener a un estudiante en casa es bastante incómodo. Mejor alquílale a un empleado de oficina o a un dependiente. ¿Un dependiente está en el trabajo todo el día?». «Ay, siempre ves todo de manera sombría. Conozco tu carácter». «Mi carácter es firme, no como el tuyo, Antonina Vladimirovna. Ningún hombre ha tenido poder sobre mí. No me han engañado. Además, siempre veo hacia adelante. Y claro, veo más lo malo que lo bueno. Así es la vida. Pero no me pueden engañar por mucho que lo intenten. Estoy lista para casarme si el hombre es serio, con una posición, pero no en vano». «Querida, yo no siento lo mismo. Si me enamoro, estoy dispuesta a todo». La señora Pereverseva miró el reloj. Eran las 8:30. Era hora de ir a trabajar, al lugar donde llevaba trabajando 15 años. Se levantó. «Sin duda, tienes un carácter demasiado frívolo, aunque seas la dueña del taller. Tal vez este estudiante también te interese por esa razón», dijo Antonina Vladimirovna, tratando de demostrarle que ella tenía razón.
La señora Pereverseva se preparó meticulosamente para salir y se veía como si nada pudiera engañarla. Se mantendría en su opinión. Sin embargo, en el pasillo, al pasar, preguntó: ¿Me mostrarás a tu estudiante? Antonina Vladimirovna respondió que aún estaba durmiendo. La señora Pereverseva sonrió. Por supuesto, los estudiantes siempre duermen hasta tarde. Ella viajaba en el tranvía con la misma actitud severa y desdeñosa. Reprendió a un caballero que la había tocado en la plataforma. Le hizo una observación al conductor por un error en el cambio. Al llegar a su trabajo, recordó a Antonina Vladimirovna, al joven estudiante, y sonriendo con arrogancia, pensó con una sensación de superioridad y satisfacción: sin duda, no saldrá nada bueno de esto. Segunda parte. Sería incorrecto decir que los negocios de Antonina Vladimirovna con los sombreros iban brillantemente. Sus talentos eran modestos, su gusto moderado y sus recursos limitados. Aún así, ella mantenía su apartamento en la calle Bronaya con su escalera semioscura y olor a humedad en la planta baja. Con la ayuda de Dios, tenía suficiente para vivir y para mantener a varias modistas que crecían con ella desde los 13 años hasta edades más avanzadas, cuando empezaban a escabullirse por los portales oscuros, acechadas por jóvenes, cuando empezaban a tener citas y descubrían lo que se llama amor y la vida secreta. De una forma u otra, Antonina Vladimirovna había formado un círculo de clientas. No era elegante, pero muchas damas la trataban con simpatía. Cobraba poco, tenía un carácter vivaz y a veces, al hacer pruebas, hacía reír a las clientas con su conversación. Las entretenía. Unos 3 días después de que se instalara el nuevo inquilino, le trajeron incluso a una condesa, de esas condesas pobres, pero auténtica. Ella estaba encantada. Se emocionó. Le cobró menos que barato y luego, queriendo expresar a la señora Pereverseva su admiración por la elegancia de la clienta, incluso suspiró. Sí, ¿qué diferencia hace el origen? Se nota la elegancia innata de inmediato. La señora Pereverseva la miró con severidad. Si es una condesa, no puede tener elegancia innata. Te equivocas, Antonina Vladimirovna. ¿Cómo voy a equivocarme si ella misma dejó su dirección? Una condesa no puede ser elegante, insistió firmemente la señora Pereverseva. Mi hermana conocía a una condesa. La recuerdo, sin duda. Antonina Vladimirovna estaba insatisfecha. Siempre criticas. Dijiste que mi inquilino era un jugador y seductor de chicas, pero resulta que no es nada de eso. Es encantador, una persona muy simpática. Estoy segura de que tendremos una relación muy íntima. La señora Pereverseva se rió con aire de superioridad decidida. Te lo predije desde el primer día. No hay duda. Será tu nuevo romance. No entiendo, querida. ¿De qué te ríes? Digo que tendremos una relación muy amistosa, es decir, íntima. Eres una niña de verdad, Antonina Vladimirovna, una verdadera niña. Hablas y no entiendes tus propias palabras. Se inclinó hacia su oído y ligeramente jadeando, la señora Pereverseva siempre se agitaba un poco al hablar de esto. Le susurró unas palabras explicando el error. Querida, no me entendiste, nada de eso. Pero la señora Pereverseva reía con su risa áspera. Sé que sigues tu naturaleza femenina. Simplemente no lo quieres admitir. Lo veo todo claramente. Sin duda,
Aunque Antonina Vladimirovna protestaba y no tenía ninguna intimidad con el inquilino, el don profético de la señora Pereverseva no la engañaba del todo. El encantador estudiante empezaba a tocar el corazón de Antonina Vladimirovna, un corazón no muy resistente. Ya intercambiaba miradas con él. Se estremecía ligeramente al verlo, y como dicen los conocedores, el péndulo de su ser femenino ya había dicho que sí, pero aún no había maniobras ni diversiones más significativas. La señora Pereverseva se mantenía firme. De una unión así no puede salir nada bueno. Primero, eres mucho mayor. Segundo, te engañará de inmediato. Aunque soy soltera, tengo una visión clara sobre los hombres. Son animales. Solo les interesa que la mujer se vista bien. Antonina Vladimirovna no discutió. En general no estaba muy contenta con la conversación, pero sabía que no se podía debatir con la señora Pereverseva. Por su propia y bastante amplia experiencia sentimental, no siempre feliz, tenía otra opinión sobre los hombres. Querida, te lo presentaré, entonces verás. No me niego a conocer a tu inquilino. Claro, no me comerá, pero no creas que me interesará. Eso a Antonina Vladimirovna le daba igual. La presentación tuvo lugar un poco después de esta conversación. Antonina Vladimirovna los invitó a ambos a tomar el té en su comedor. La señora Pereverseva se puso una corbata limpia, una blusa de seda negra, se rizó un mechón y podría pasar por una de 30 años. Antonina Vladimirovna, no sin cierta inquietud, los presentó. Señor Fomin, señora Pereverseva. El señor Fomin era un estudiante rosado y algo somnoliento, con una chaqueta gris. No tenía los talentos científicos que su casera le atribuía. Al contrario, preparándose para un examen de derecho romano, estudiaba desesperadamente en voz alta, dormía poco y tenía un aspecto lánguido. Comía mermelada perezosamente y parecía que nada podría alterarlo. Yo tenía un hermano, dijo la señora Pereverseva. Él también estudiaba en la universidad. Por supuesto, es muy difícil. El señor Fomin se despertó un poco. Lo principal es el derecho romano. Estudias todo de memoria. Si no, te suspenden. Diablos. ¿Los estudiantes a menudo van al teatro?, comentó la señora Pereverseva. Y en su mayoría a la ópera. No tengo tiempo para ir al teatro, murmuró el señor Fomin. Los exámenes están cerca. Lo principal es el derecho romano. Antonina Vladimirovna, ligeramente animada, intervino. No es posible agotarse así. ¿Te enfermarás? En las fiestas debemos ir a divertirnos. Por ejemplo, como dice María Stepanovna, a la ópera, a un matiné. Tal vez al cine, murmuró el señor Fomin. Hay uno cerca, el Nacional. En ese momento sonó el timbre en el recibidor. La criada dijo que preguntaban por Piotr Ivanich. Piotr Ivanich salió. Se veía que en el pasillo saludaba a un joven rubio con un sombrero negro enorme. ¿Qué te parece?, preguntó Antonina Vladimirovna en voz baja. La señora Pereverseva hizo una mueca importante e indefinida. Se comporta decentemente, sin duda. Antonina Vladimirovna salió al recibidor. Un minuto después, una voz fresca, algo áspera, respondió.
¿puedo tomar un poco de té y mermelada? Luego regresaron los tres. El joven llevaba un gabán, tenía una melena dorada, una barba dorada de chivo, una nariz bastante ancha y los ojos viscos. Mantenía las manos en los bolsillos. Caminaba un poco de lado. Si me invitan a tomar té, se dirigió Antonina Vladimirovna, no diré que no. Al acercarse a la señora Pereverseva, sacudió la cabeza, haciendo volar su cabello. Le ofreció la mano y se presentó con firmeza. Hola, soy Saldeneyev. Terminó en la escuela de Stroganov, murmuró el señor Fomin. Ahora es artista. Enseña caligrafía. Es cierto que terminé en Stroganov, dijo Saldeyev, y es cierto que enseño a las chicas a escribir mejor. Antonina Vladimirovna le sirvió té y le ofreció mermelada. Ella comentó amablemente. Tenía un conocido de Stroganov. Hacía excelentes dibujos para papeles pintados y ganaba mucho con eso. Exactamente, para papeles pintados. Usted, señora, lo ha dicho bien y lo ha evaluado bien porque es de su área. Lo ha evaluado completamente. Antonina Vladimirovna miraba perpleja. ¿Y luego qué?, preguntó la señora Pereverseva. Shaldeyev, mirándola, continuó. ¿Y luego qué? Si trabajas en una fábrica, Stroganov está bien. Eso dicen todos, a quienes no les importa el arte. Sin duda, hacer diseños para papeles pintados es un gran arte, declaró la señora Pereverseva, pero Saldeyev respondió nuevamente a ella. Para un artista, Stroganov es la ruina. Usted, señora, por su condición femenina y dedicándose a los sombreros, no entiende nada de arte y no necesita entender, como ella tampoco, señaló a la señora Pereverseva. Y eso es así, y yo desprecio esa institución. Sin duda un tono insolente, pensó la señora Pereverseva, encogiéndose de hombros. Por ejemplo, usted no me conoce en absoluto. Saldeyev se lamió el bigote, en el cual quedaba una gota de mermelada. Es cierto, no la conozco, y es evidente de inmediato, y se ve en Petka también. Él también es de su grupo. ¡Qué manera tan extraña de expresarse! Es que él es extraño, intervino el señor Fomin. Usted, con él, sí, no le preste atención. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Miren a la señora, dijo Saldeyev señalando a Antonina Vladimirovna. Tiene un taller y se ve claramente que es una persona sencilla. ¿Y qué tiene de malo? Yo mismo no soy noble. Soy del pueblo llano, de más allá del río Moscova. Tú, se dirigió al señor Fomin, terminarás tu instituto y serás funcionario en un tribunal. Ella, señaló de nuevo de manera más cortés a la señora Pereverseva, probablemente trabaja en una oficina y espera casarse. Y ustedes tal vez sean buenas personas, pero en cuanto al arte, son nulos, ¿entienden? Incluso sonrió con amabilidad. ¿Qué más hay que decir al respecto? Los ojos de la señora Pereverseva brillaron y se le subió el rubor. Sin duda, un tono extraño, declaró ella con decisión. Shaldeyev terminó su vaso, acarició su barba parcialmente. Querida, ¿por qué ponerse tan furiosa? Bueno, eres una chica, así que deberías casarte. Por ejemplo,
Yo tengo gustos diferentes. No me halagaría, pero tal vez le gustes a algún contador en el ferrocarril. Chaldeyev seguía sonriendo, acariciándose la barba. Sus estrechos ojos algo torcidos se volvieron azules. En 2 pequeños años, un contador chiquito correrá bajo la mesa. Bueno, ¿cómo puedes? ¿Delante de las damas? El señor Fomin estaba disgustado. Puedo disculparme si me expresé mal. No es problema para mí. Pero la señora Pereverseva estaba completamente disgustada. Se quedó sentada otro minuto, agradeció a la anfitriona y se fue, diciendo que tenía asuntos que atender. Antonina Vladimirovna miraba a Chaldeyev con timidez, pero sin hostilidad. Incluso a su ligero ojo femenino le gustaba que fuera tan desaliñado y algo parecido a una cabra. «Tu amigo», comentó ella al señor Fomin, «tiene una manera muy original de expresarse». Chaldeyev guiñó un ojo hacia donde se había ido la señora Pereverseva. «Y ella se ha ofendido. Bueno, está claro que es una tonta, pero la señora...» Miró a Antonina Vladimirovna. «Es una mujer amable, se nota de inmediato, pero a esa no la halagaría, para nada. Incluso tiene muy bonita cara, pero no me gusta». La señora Pereverseva realmente se había ofendido. Como una dama completamente honesta, con un cuerpo de 20 años, no soportaba conversaciones sobre matrimonio. Por la noche, incluso expresó su descontento a Antonina Vladimirovna y preguntó por el apellido de ese artista, pues no había oído bien durante el té. Al día siguiente, la señora Pereverseva regresó del trabajo triunfante. «Yo lo sabía, estaba segura desde antes». «¿Qué pasa, pequeña?» Antonina Vladimirovna sostenía un nuevo modelo en sus manos. «¿Verdad que es encantador? Tiene una plumita, un corte fino y ligero. Parece un pajarito». «En el taller de Metzler trabajan 300 personas. Pregunté a todos. Sin duda, no hay ningún artista así. Nadie lo conoce». Antonina Vladimirovna se rió. «Oh, ¿es sobre lo de ayer? Querida, no te enfades con él. Tiene un lenguaje tan... expresiones únicas, y en su barba hay algo fascinante. A ti cualquier descarado te parece guapo, lo entiendo, pero él no es un artista. Conocemos a Repin, a Kleber, a Mayakovsky, y a este no lo conoce nadie. Es, sin duda, un farsante». Antonina Vladimirovna estaba de buen humor, ya que gracias a su sombrero había complacido a la condesa, quien prometió encargar más y promover su taller. Se rió y no quiso discutir, pero la señora Pereverseva se mantuvo firme en su posición y se sintió vengada. Tercera parte. A Antonina Vladimirovna le encantaba cuando el señor Fomin estudiaba en voz alta. En la habitación resonaba suavemente como si un gran abejorro melancólico revoloteara. Si la puerta estaba entreabierta y pasabas junto a ella, escucharías palabras extrañas, incluso misteriosas, como servidumbre y usufructo. A Antonina Vladimirovna le parecía que este tipo de estudio era un testimonio de gran diligencia. Los sonidos incomprensibles le inspiraban respeto, y su memorización era un acompañamiento agradablemente varonil para su trabajo con sombreros. Gracias a muchas noches sin dormir, a las trampas y a los garabatos misteriosos, el señor Fomin a mediados de diciembre pasó su examen. Se animó. Fue 2 veces al cine El Nacional.
Incluso Antonina Vladimirovna lo felicitó y decidió que después de tanto esfuerzo, el joven merecía un descanso. Llegó la Navidad. En los escaparates de las librerías aparecieron libros infantiles. A menudo se veía por la calle a hombres con árboles de Navidad al hombro. Los cocheros iban rápidamente cargados con paquetes. Hubo mucha agitación en los establecimientos de vino y gastronómicos. El frío empezó a intensificarse. El Boulevard Terskoy estaba cubierto de escarcha. Antonina Vladimirovna pensaba que ella y el señor Fomin deberían ir al teatro. Pero por supuesto, durante los primeros días de las fiestas, hasta la víspera de Nochebuena, el taller estaba abarrotado de trabajo. Una señora necesitaba ir a un vernissage, otra quería un tocado para el árbol de Navidad, y así sucesivamente. Este tiempo también era para Antonina Vladimirovna como un examen. El primer día dejó ir a las maestras a su aire. Por la mañana, se sentó junto al samóvar, arreglada, comió jamón y leyó cuentos navideños en los periódicos de Moscú. Tenía pocos visitantes. La mayoría venían solo por el té. También revisó el repertorio de los teatros. Piotr Ivanovich le preguntó, ¿usted prefiere ópera o drama? El señor Fomin, tirando de los rizos de su barbilla rosada, también leía literatura navideña. No le afectaba de ninguna manera. Leía solo para pasar el tiempo. Los nombres de los autores le eran indiferentes. A mí me da igual. Luego añadió, elija, para que sea más interesante. Antonina Vladimirovna decidió que lo más adecuado sería ir a una obra sobre la vida estudiantil que ya se había representado muchas veces, y por lo tanto era una buena obra. Por si acaso, decidió consultar con la señora Pereverseva. La señora Pereverseva recibió 25 rublos como premio de Navidad. Compró una nueva corbata y quiso darle un rublo a la criada. Pero reconsideró y le dio medio rublo. En general, estaba de buen humor y respondió compasivamente a la solicitud de su anfitriona. Es sin duda una buena obra. No la he visto yo misma, pero el encargado de expedición en nuestra oficina me lo ha dicho. ¿Va usted sola? Cuando Antonina Vladimirovna, un poco avergonzada, explicó con quién iba, la señora Pereverseva la regañó con el dedo y reiteró que aunque el señor Fomin se comportara decentemente, su compañero no traería nada bueno. Antonina Vladimirovna se tomó el presagio con indiferencia, y la señora Pereverseva se arruinó un poco el estado de ánimo. Sus pensamientos, como sucedía a menudo, volvieron a los hombres, a su desagradable manera de fijarse en las mujeres, en cómo iban vestidas, en que ella solo tenía una corbata nueva y el mismo vestido negro. Sin duda, soy más guapa que Antonina Vladimirovna, pero no tengo tantos vestidos y soy más severa. Luego vinieron otros pensamientos oscuros. Ir o no ir a casa de mi hermana para la fiesta. La señora Pereverseva estaba enemistada con su hermana, aunque por tonterías. En casa de su madre, que quería más a su hermana que a la señora Pereverseva, ésta se sentaba en su silla favorita junto a la ventana. Eso era todo, pero la pelea duraba años. La madre ya había muerto, pero no podían reconciliarse, y ahora sería mejor quedarse en casa. También le preocupaba el hecho de si 50 kopecks no eran demasiado poco para Agafia. Quizá debería darle solo 30 kopecks. Por el contrario, Antonina Vladimirovna estaba de buen humor. Rara vez iba al teatro, por lo que ir era para ella un evento que se embellecía con el hecho de no ir sola. Se había preparado un sombrero de moda,
Había comprado boletos y al vestirse y maquillarse, incluso se sonrojó ligeramente de emoción. Como iban a la platea, el señor Fomin llevaba un abrigo de estudiante. Con habilidad se las arregló para conseguir un asiento en el lateral. Antonina Vladimirovna se sentía seria y hasta solemne en el teatro. Antes de las fiestas había trabajado mucho, había cumplido con todo lo necesario y ahora tenía todo el derecho y motivo para ver una buena obra desde la platea. Si el joven estaba con ella, no había nada malo en eso, no había necesidad de avergonzarse, y las relaciones con el señor Fomin, como se sabía, eran las más íntimas, es decir, amistosas. Y por sus 2 rublos disfrutó plenamente de la obra donde había muchos estudiantes con los mismos abrigos de estudiante que el señor Fomin. Cantaban canciones estudiantiles, se burlaban, salvaban a una chica caída y luego cantaban canciones estudiantiles de nuevo. Luego se burlaban otra vez, bebían y se ponían en un estado dramático. Pero las canciones los ayudaban. Todo terminó bien, como debería en Moscú. La obra fue un éxito. Llamaron a los actores al escenario. En los entreactos, la multitud zumbaba en el buffet. Bebían, tomaban sándwiches con gusto. Era un buen augurio. Con el último telón, los entusiasmos se intensificaron, y cuando el teatro ya estaba vacío, los gimnastas en abrigos seguían gritando desde arriba. Antonina Vladimirovna y el señor Fomin también salieron con los demás. No tomaron un cochero. Pasando por el Boulevard Verskoy, Antonina Vladimirovna dijo: «Interesante obra. ¿Podrías, Piotr Ivanovich, salvar a una chica caída como la que se muestra ahí?» El señor Fomin resopló. «Hay muchas chicas que caminan por el boulevard. ¿Entonces debería salvarlas a todas?» «No me entiendes bien. Pero en general, ¿serías capaz de hacer un acto tan noble y elevado?» El señor Fomin murmuró indefinidamente y sugirió entrar en una tabernita en la esquina para tomar cerveza. Antonina Vladimirovna estuvo de acuerdo, más por cortesía. Casi no iba a restaurantes y apenas entendía nada de ellos. El restaurante, decorado por dentro con patrones pálidos y dorados en estilo moderno, era uno de esos donde bajo la brillante luz eléctrica los estudiantes bebían cerveza por 1 rublo. Eran ayudados por empleados menores, algunos de los cuales, sin saco, golpeaban el billar. La cocina se oía por todas partes. Sin embargo, en el pequeño escenario decorado con flores, 4 judíos rasgaban violines, presentando el brillo y la embriaguez del restaurante. El pequeño toque de espíritu de Antonina Vladimirovna resultó útil. Ella, con cierta majestuosidad, pasó entre las mesas. 2 chicas que estaban tomando té la miraron con envidia. Antonina Vladimirovna normalmente no bebía, pero esta vez se apartó de la norma y sucumbió ante 2 copas de cerveza. Por otro lado, el señor Fomin bebió vodka y ordeñó riñones a la sartén, que sirvieron sobre brasas ardientes, haciendo que chisporrotearan. Esto impresionó a Antonina Vladimirovna como una prueba de buen gusto y refinamiento por parte de su compañero. Cuando los músicos judíos empezaron a tocar algo sensible en sus violines y el alcohol nubló su mente, empezó a sentirse extremadamente elegante y distinguida. Y el señor Fomin no era simplemente el señor Fomin, sino un joven príncipe que la había llevado aquí en automóvil y mañana la llevaría a París, donde se vestiría con los mejores sastres. Y este no era solo un restaurante con chicas necesitadas de salvación,
sino un establecimiento de primera clase, superior incluso al Praga o al Metropol. El señor Fomin masticaba con avidez. Aquí preparan unos riñones excelentes. ¿Aún no has probado? Tomó algunos tragos más, se animó y empezó a sonreír sin motivo alguno. Había algo fugaz en sus ojos y en sus fosas nasales. Por primera vez, con dulce vergüenza, Antonina Vladimirovna sintió que le gustaba como mujer. «Según usted», preguntó ella quedándose inmóvil, ¿existe la amistad pura entre hombre y mujer? El señor Fomin probablemente no habría respondido de inmediato, y es incierto si tenía una opinión al respecto en ese momento. Justo en ese momento, alguien le dio un golpecito en el hombro, y al volverse, vio a Saldeyev. Saldeyev movió la cabeza, haciendo que su melena se sacudiera, y extendió la mano derecha hacia Antonina Vladimirovna. «Mis respetos a la anfitriona». Por protocolo, el señor Fomin debería haberse sentido molesto, porque Saldeyev apareció en el momento equivocado. Pero no le gustaban mucho las conversaciones sensibles en las que Antonina Vladimirovna ya se había metido, así que incluso se alegró. «Vodkas», murmuró. «Deberías beber vodkas con nosotros». «¿Puedo? Vamos». Y de verdad, Saldeyev tomó 2 tragos audaces, y cuando Antonina Vladimirovna le preguntó de nuevo, Saldeyev movió la cabeza, y mirándola directamente con sus ojos azules ligeramente viscos, respondió: «La amistad pura entre hombre y mujer significa que dentro de 1 año estarás cambiando pañales. Eso es amistad pura». Saldeyev tomó otro trago y se puso en un estado de excitación oratoria. Habló de niños, de arte y sabiduría. «¿Quién salvará al mundo? ¿Lo harás tú con Petka? ¿O tú, tonta, la Virgen? Los niños salvarán al mundo, y aquellos que sean como niños. Esto lo dijo Cristo. Y si no entiendes a Cristo, entonces eres un desastre. Arte, pintarás un paisajito o un retrato enmarcado, y de inmediato a la exposición. Y ahí él es un artista famoso, un académico. No, hazte como un niño y que tus ojos se abran, que veas lo que nadie ve. Eso es cuando salvarás al mundo». «Ver lo que otros no pueden no es posible», señaló el señor Fomin. «¿O significa que estás enfermo y tienes alucinaciones?» Saldeyev se enojó, se acercó mucho al señor Fomin, lo reprendió y miró directamente con sus ojos azules, en los cuales a veces brillaba la locura. Antonina Vladimirovna apenas lo entendía, pero no se puede decir que le disgustara. Sin embargo, el señor Fomin le gustaba más. Le recordaba a un angelito en su forma más pura. Eran ya las 2 cuando se levantaron. Saldeyev, filósofo en el vestíbulo, y cuando salieron a la calle, levantó el cuello de su abrigo de otoño y, ajustándose bien el sombrero, se encaminó por Verskoy Boulevard. Se despidió apenas de sus compañeros, especialmente del señor Fomin. Los compañeros caminaron tomados de la mano hacia Bronaya. Antonina Vladimirovna ahora estaba segura de que había tocado el corazón del señor Fomin. Como siempre le sucedía en estas ocasiones, se sentía emocionada y conmovida interiormente. Él, por su parte, guardaba silencio y solo se rió burlonamente respecto a su amigo. No había conserje en el vestíbulo. Subieron por una escalera bastante sucia. Olía a humedad y al humo de las bombillas colgadas en las curvas del tramo de escaleras. Al llegar arriba,
Antonina Vladimirovna abrió la puerta con una llave americana y se encontraron en un vestíbulo oscuro. El señor Fomin se quitó el abrigo, la ayudó a desvestirse a ella y luego la abrazó con determinación y comenzó a besarla en los labios. No esperaba ese movimiento. Previamente, debieron hablar de la amistad, la posibilidad del amor eterno, las propiedades del amor masculino y femenino y las ventajas de este último. Esto, por supuesto, llevaba a una sola cosa, y aunque ella estaba sorprendida, su sorpresa fue agradable, y por la bondad en su corazón, su resistencia fue breve y débil. Mientras tanto, la señora Preverseva dormía honestamente en la habitación contigua. Cuarta parte. La posición del señor Fomin en la casa se fortaleció considerablemente. Bastante rápido, de alguna manera desconocida, tanto el personal doméstico como las costureras sintieron que ya no era solo un estudiante inquilino, sino un señor. Ahora, Antonina Vladimirovna misma se aseguraba de que le limpiaran la habitación a tiempo, que sus ropas estuvieran limpias y que el café por las mañanas fuera bueno. Como siempre le sucedía, rejuvenecía, se animaba y trabajaba aún mejor. Las amigas y costureras estaban bastante satisfechas. Su mayor alegría en la vida ahora residía en que el señor Fomin viviera bien, que él la amara tanto como ella lo amaba a él, y que en ningún caso mirara a otras mujeres, porque en sus propias palabras, eso sería explotar el trabajo de una chica honesta. La vecindad, con el taller, donde florecían varias aprendices, resultaba incómoda en este sentido, pero Antonina Vladimirovna creía que el señor Fomin, siendo un hombre culto, no preferiría ninguna chica que quizás ni siquiera supiera si la amistad pura entre un hombre y una mujer era posible. La señora Preverseva también sintió el cambio. Aunque no tenía hechos claros, su tono era ligeramente resentido. Aunque era una estricta virgen, le pareció extraño que Antonina Vladimirovna tuviera éxito y no ella. Sin duda, ella era más hermosa. Es cierto que Antonina Vladimirovna tenía sombreros. Sin duda, todo por los sombreros. Aunque el señor Fomin no le había hecho nada malo, un sentimiento desagradable se movió hacia él. Cuando rosado y soñoliento caminaba por todo el apartamento para lavarse, con una toalla sobre el hombro, ella pensaba, sin duda, un hombre limpio, pero todo esto no puede terminar bien. Tuvo que aplicar su don profético una vez más en la oficina. A un compañero de trabajo, el amargado señor Andrushin, quien había estado en la universidad, le dijo una vez cuando él le reprochó: «Su temperamento, señor Andrushin, podría llamar la atención de la gerencia. Estoy segura de que así será». Unos días después, por un error en la registración de facturas, Andrushin realmente recibió una reprimenda. Muy molesto, al pasar junto a ella le dijo: «Predijiste, triste Cassandra». La señora Preverseva hizo como si no prestara atención, pero escuchó. Las palabras desconocidas la molestaron. ¿Quién era esa triste Cassandra? Al día siguiente, consultó con algunos de sus amigos. Nadie conocía la palabra Cassandra. Se preocupó. ¿Podría ser otro insulto? Que no piense que es solitaria, pero honesta y podría defenderse. No se dirigió a Antonina Vladimirovna. Era demasiado obvio que ella no lo sabía. Pero el señor Fomin, él era un universitario, asistía a diferentes clases. Seguramente él lo sabría.
Eligiendo el momento cuando él estaba en casa, la señora Preverseva tocó su puerta con cortesía, como si estuviera dirigiéndose a la universidad, no a él por alguna razón, y le preguntó qué significaba la palabra. «Cassandra», murmuró el señor Fomin. «Sí, es algo mitológico». La señora Preverseva se animó. «Tal vez», se miró fugazmente en el espejo. «Tal vez sea el nombre de una diosa. Sé que en la mitología son todos, sin duda, dioses y diosas. Tengo un amigo». «Seriosa», respondió el señor Fomin. Él está en filología. Es como una enciclopedia. Responderá cualquier cosa que le pregunte. Conoce las palabras las más difíciles. Dígame, por favor, seguro que tiene una gran memoria. Si fuera de una enciclopedia o de derecho romano, yo podría... Ahí hay diferentes servidumbres, pero tendría que preguntarle a Seriosa. Sería muy amable de su parte. Se fue de él con la misma expresión significativa y orgullosa, honestamente, llevando su cuerpo robusto que ya había comenzado a envejecer. Bajo sus pasos el parquet crujía. El señor Fomin quedó en cierta meditación. Ahora reflexionaba que sería bueno comprar un diccionario de palabras extranjeras. Se encontró con una palabra desconocida. La miró. Por supuesto, un diccionario enciclopédico sería aún mejor, pero es difícil incluso soñar con eso. Si Antonina Vladimirovna fuera una celebridad, como Lamanova o Panteleinova, podría regalarle no solo un diccionario, sino algo más, digamos, el uniforme estudiantil, gemelos caros. ¿Pero alguna vez eso sucederá? Guarda tu bolsillo. Todo lo que recibió fue una pequeña bolsa bordada para relojes con una imagen de un corazón y una flecha. El señor Fomin dejó de lado el periódico y comenzó a reflexionar sobre varias cosas agradables. ¿Cómo terminará la universidad? ¿Cómo iba a casarse con una mujer rica? ¿Iría montado en su propio caballo a la administración de la fábrica, donde la mayoría de las acciones van a ser propiedad de su esposa? ¿Cómo mantendría a alguna chica como amante y la visitaría? Luego sus pensamientos tomaron una dirección ligeramente diferente. Aunque Antonina Vladimirovna tiene sus méritos, en primer lugar, ella no es tan hermosa. Y en segundo lugar, está en la mediana edad. En realidad, la aprendiz Lenoshka, de 17 años, es mucho más interesante. El señor Fomin encendió un cigarrillo y su rostro asumió una expresión soñadora y dichosa. Si Antonina Vladimirovna lo viera en ese momento, sin duda lo consideraría un ángel en el más puro original. Y si supiera lo que estaba pensando, probablemente cambiaría su opinión. Esta vez, el señor Fomin no estaba particularmente contento de que Saldeyev entrara. Va a empezar a pelear de nuevo, pensó cuando Saldeyev agitó enérgicamente su melena. Se sentó a la mesa y se apoyó la cabeza con las manos. No se quitó algunos copos de nieve de su bigote. Se derritieron y se convirtieron en gotas. Con la entrada de Saldeyev se sentía el frío del hielo, el aire fresco. Otra vez va a empezar con algo sobre los niños, sobre su arte. Pero esta vez Saldeyev se quedó callado. Para decir algo, el señor Fomin preguntó. Tú, sí, tú como artista. Una señora del hogar me preguntó qué significa Cassandra.
Así la llamaron, y yo no tengo un diccionario de palabras extranjeras. Solo recuerdo que es algo mitológico. Saldeyev levantó la cabeza y lo miró con sus ojos entrecerrados. ¿Qué mujer es esa? ¿La negra? Tenemos solo una. ¿Tú también alquilas habitaciones? No, es que solo fue una expresión. Saldeyev guardó silencio por un minuto. Dile que significa bruja. Tú te lo inventas todo, y eso es grosero. Además, ella no parece una bruja. Si no quieres, entonces no se lo digas. Silencio de nuevo. Oye, de repente gruñó Saldeyev. Dame 3 rublos. Te los pago el lunes. Es decir, ¿tres rublos? 3 rublos. El señor Fomin titubeó un poco. Verás, me gustaría, pero en este momento es difícil para mí. ¿Cómo que difícil? Saldeyev se volvió hacia atrás. No me cuentes eso. No quiero darte, para que tú no tengas 3 rublos. Aquí te has acomodado como un gato, alquilando habitaciones, vendiendo sombreros. El señor Fomin se preocupó. ¿Esto ya es lo último? Viene de visita y además habla con insolencia, directamente a un abuso. Te has vuelto completamente insolente. Nuestro asunto es simple. Nos levantamos y nos vamos. Saldeyev se levantó y, por supuesto, se habría ido, pero justo entonces se abrió la puerta y apareció Antonina Vladimirovna. Le pareció que la señora Pereverseva todavía estaba hablando con el señor Fomin, y eso ya comenzaba a preocuparla. No esperaba encontrarse con Saldeyev. Saldeyev suavizó su tono. Aquí está la señora de la casa, el alma amable, y nosotros aquí, con Petya, acabamos de pelearnos. Antonina Vladimirovna puso una expresión sorprendida. ¿Por qué pelearte con él, Pedro Ivanovich? Tiene un carácter extremadamente delicado. ¿Me sorprendo? Mira qué rosado. Saldeyev se acarició toda su barba con la mano, deteniéndose en medio de la habitación y separando ligeramente las piernas. Rosado como un querubín. Y pídele a él 2 días por 3 rublos cuando realmente lo necesitas. Se pasó la mano por la garganta. No te los dará. No tiene, dice, y todo mentira. ¡Qué expresiones! Seguramente en este momento Pedro Ivanovich no tenía. ¿Pero por qué no venir entonces a mí? Yo ni siquiera quiero hablar con él, murmuró el señor Fomin. Vino de visita y además habla con insolencia. Saldeyev, con tacones como un macho cabrío, salió al pasillo. Antonina Vladimirovna tras él. Estaba un poco avergonzada. Era desagradable que no trataran bien a Pedro Ivanovich, pero tampoco la alegraba que Saldeyev no hubiera recibido los 3 rublos. Como anfitriona y buena mujer, Antonina Vladimirovna sentía que también era en parte responsable. Señor Saldeyev, tal vez usted quiera pasar un momento conmigo. Ella abrió la puerta a su habitación. Ahí había una cama enorme. Sobre ella colgaban varias tarjetas poéticas, abanicos, flores artificiales, un gramófono en la esquina y encima de él una fotografía coloreada, vista de Yalta y las montañas de Crimea. Me siento tan avergonzada, comenzó ella sintiéndose incómoda.
De cualquier manera, si Pedro Ivanovich te ha rechazado, es solo porque no tenía efectivo y tú lo estás entendiendo mal. Así que permíteme ofrecerte, bueno, en lugar de Pedro Ivanovich, el dinero que... Saldeyev tomó su mano y la besó. Alma bondadosa, lo veo, lo aprecio. Antonina Vladimirovna se sintió un poco avergonzada y se sonrojó. Saldeyev no soltaba su mano, la acariciaba y luego la besó de nuevo. Guardó el billete verde con indiferencia. Se sentó en el sillón y comenzó la conversación. Una vez más, se trataba de arte, de la pintura al fresco que planeaba revivir, de la Madonna, de Cristo y de la ingenuidad de los niños. Se emocionó. La oyente solo entendía una décima parte, pero su tono la contagiaba. Le parecía que realmente era una persona excepcional, que dentro de 10 años resonaría en toda Rusia. Shaldeyev aseguraba que ella se sentiría orgullosa de haberlo conocido. Le había prestado 3 rublos, le había estrechado la mano. No le parecía un fanfarrón. En su voz, en sus ojos, había algo que realmente impresionaba. Se despidieron satisfechos el uno del otro. Antonina Vladimirovna lo invitó a su casa. Él amablemente aceptó. Luego se puso un sombrero de ala ancha y con los 3 rublos cerca del corazón, con el alma llena de sueños vagos, se fue por Brunaya. La tierra le parecía poco respetuosa y demasiado grosera para su acción, como el sucesor del gran Velázquez. Quinta parte. Además de ser meticuloso, el señor Fomin se distinguía por su pulcritud. Rara vez faltaba a las conferencias. Tomaba apuntes de los profesores. Se sentaba cerca del estrado, se peinaba habilidosamente y vestía con elegancia. No jugaba a las cartas y no tenía amigos que deambularan en pandillas. Si prometía a la señora Pereverseva averiguar el significado de una palabra desconocida, realmente lo hacía. En su propia universidad, de la mano de ese genial Sergei, quien lo sabía todo en este mundo, y también se encontraba cerca del barrio latino. No solo preguntó. El señor Fomin anotó la respuesta en un papelito de esta manera. Casandra, hija de Priamo y Hécuba, recibió de Apolo el don de predecir el futuro, pero no cumplió su palabra dada a Dios, y él, por venganza, difundió la calumnia de que estaba loca, de modo que nadie creyó en sus predicciones. Al llegar a casa, entregó este papelito a la señora Pereverseva. Ella le agradeció con refinamiento y quedó muy contenta. Es cierto que no sabía quiénes eran Priamo y Hécuba, pero difícilmente podrían ser personas malas. Se sentía de inmediato. Además, la propia Casandra, si no era una diosa, estaba cerca de serlo. Y lo más importante, ella predijo la verdad, pero la consideraron loca. Esto definitivamente es sobre mí, pensó la señora Pereverseva. Incluso me sorprende que Andrushin haya podido decir algo tan acertado. Se miró en el espejo. Claro que había algo trágico en su apariencia. Cabello negro, grandes ojos negros. Eso era precisamente lo de Casandra. Solo piensa, le dices a todos la verdad sobre el futuro y te consideran una tonta. La señora Pereverseva no pudo evitar compartir sus impresiones con Antonina Vladimirovna. Justo en ese momento, esta última despedía a una de sus aprendices. Lo sé, sonrió amablemente. Tu yerno será un poco más generoso, es decir, más amable. Lo recuerdo muy bien. La dama la miró con cierta sorpresa. Sonrió
y se fue. Cariño, le dijo a la señora Pereverseva, ¿me necesitas? Oh, no es tan importante, una tontería, pero en el vestíbulo definitivamente es incómodo hablar. Antonina Vladimirovna entró en su habitación. ¿Qué pasa, cariño? La señora Pereverseva se ruborizó ligeramente, como si se avergonzara. No, realmente es solo una tontería. Tropezando un poco, contó cómo el señor Andrushin la había llamado Cassandra en un acceso de irritación, y cómo resultó que esto no era tan malo, y que de hecho tenía algo en común con Cassandra. Antonina Vladimirovna la miraba con asombro, como si se sintiera culpable. Querida mía, ¿acaso yo dije algo? No, no dijeron nada malo, dijo la señora Pereverseva con nobleza y entusiasmo. Pero aún así dudaban de mis presentimientos. Y usted debe admitirlo. Predije correctamente. Cariño, dijiste, por ejemplo, que el señor Fomin era jugador de cartas y que perseguía a las chicas. La señora Pereverseva levantó un dedo amenazadoramente y se rió groseramente. ¿Qué? ¿Tú también tendrás algo con él? En este punto, Antonina Vladimirovna se sintió un poco incómoda. Te lo repito, Pedro Ivanovich y yo tenemos relaciones íntimas. La señora Pereverseva se rió sin inhibiciones. Irremediable, realmente irremediable. Cariño, si realmente tienes ese don, dime algo mejor sobre el señor Saldeyev. ¿Sabes? Es un personaje tan original y dice que tiene pezuñas de cabra. Ella recordó a Saldeyev y se rió. La señora Pereverseva, por el contrario, se puso seria. Incluso se oscureció un poco. Es un insolente, sin lugar a dudas. Se permite insinuaciones ambiguas. No se le puede tratar así. Entiéndelo. Es un artista y afirma que dentro de 10 años estaré orgullosa de haberle dado 3 rublos y de haberle conocido. No te devolverá los 3 rublos. Cariño, deberías escucharlo. Estoy segura de que te llevaría. He tenido pretendientes peores, pero definitivamente los he rechazado a todos. Los hombres solo tienen una intención: poseer nuestro cuerpo. Y este Saldeyev no es de mi agrado en absoluto. Es un grosero. Será interesante saber si se convertirá en un famoso pintor. Mientras tanto, Mestley tiene a 300 personas a su servicio y nadie ha oído hablar de él. Es joven todavía. Serás solo un pintor de letreros patético. Pintores como Kleber, Makovsky son ricos, tienen su propia casa, y él solo tiene 3 rublos. ¡Ja! Pintor de letreros. Antonina Vladimirovna, al parecer, no simpatizaba, pero tampoco objetó. Ella había formado su opinión sobre Saldeyev, y cualquiera que fuera esta opinión para los demás, le pertenecía a ella sola y no tenía intención de retractarse. Ella misma no entendía del todo bien, pero si se hubiera fijado bien, habría visto que la imagen secreta de una cabra que anidaba en Saldeyev también le preocupaba y confundía. Saldeyev realmente no devolvía el dinero, pero a veces la visitaba. Casi no se veía con el señor Fomin. Antonina Vladimirovna lo mimaba con tartas de requesón, miel y galletas muy sabrosas. A él le gustaba que ella lo tratara como a un ser especial,
que la escuchara atentamente, incluso con respeto, todos sus discursos aunque fueran poco claros. Así que al final, el señor Fomin quedó insatisfecho. No es que estuviera celoso, pero ¿por qué tanta atención a Saldelliev y con un tono tan cariñoso? Sin embargo, él mismo también fue reprendido. Demasiado a menudo, en ausencia de Antonina Vladimirovna, comenzó a visitar a las costureras y les regalaba dulces, peines, perfumes, sobre todo a la joven Lena. Una vez, incluso furtivamente, la llevó al cine, por supuesto en el distrito periférico, pero tenía la ventaja de que sus acciones estaban rodeadas de secreto y Antonina Vladimirovna no sospechaba nada. Mientras tanto, ella estaba preocupada porque su ternura, que antes se dirigía al señor Fomin, parecía duplicarse. Cada vez más frecuente y apasionadamente recordaba a Saldelliev. Comenzaba a preocuparla. «Oh», pensó al acostarse, «esto es tan malo e inmoral, muy malo. Por supuesto, Petya es muy tranquilo y delicado, y esto es simplemente un juego de pasiones o capricho femenino». Varias veces, probándose sombreros con sus pequeñas costureras, Antonina Vladimirovna planteó la cuestión. ¿Puede el corazón de una mujer, que pertenece a uno, responder también a otro? Las opiniones de las costureras divergían. Algunas, riéndose, también hablaban de juegos de pasiones y caprichos. Otras rechazaban con orgullo. Otras admitían el amor doble. Algunas sostenían que se puede amar en secreto, pero no entregarse. Había incluso quienes permitían cualquier cantidad de combinaciones, pero eran minoría. Antonina Vladimirovna era amable con todos, como maestra de su oficio, pero en el fondo condenaba severamente a la última categoría. De todos modos, mientras la reputación del señor Fomin no sufría daños, y parece no sufriría daño alguno cediendo a la debilidad humana, él mismo levantó la mano contra Antonina Vladimirovna. Esto resultó ser bastante simple. El señor Fomin mostró gran perseverancia y astucia al cortejar a la joven Lena, que vivía con ellos como costurera. Usó perfumes, neceseres e incluso una pulsera barata. La joven Lena finalmente cedió, pero entonces la suerte intervino. La noche anterior a esta misma noche, la señora Pereverseva había comido demasiado ganso, el ganso graso de la cocina de Antonina Vladimirovna. Durante la noche, el ganso se hizo sentir. Sin saber nada, a las 3 de la mañana, se levantó de la cama, se puso los zapatos, se envolvió en un pañuelo cálido y se dirigió al extremo lejano del apartamento. Tuvo que pasar por el pasillo oscuro junto a la habitación donde dormía Lena con su amiga. Esta vez su amiga no estaba ahí, la habían enviado, pero estaba el señor Fomin. La señora Pereverseva inmediatamente entendió que algo no estaba bien, y satisfecha con el giro de los acontecimientos, decidió escuchar a escondidas. Todo habría estado soportable si un minuto antes, junto a la puerta de Antonina Vladimirovna, no hubiera tropezado con una silla con su pesado pie, despertándola. En ese momento, ella no podía dormir. Estaba en un estado de ánimo elegíaco. Algo le molestaba. Después de reposar un poco, se levantó y se dirigió hacia la habitación del señor Fomin. Su cama estaba revuelta pero vacía. Antonina Vladimirovna se sorprendió. Encendió una vela y desconcertada salió al pasillo. Ahí se encontró con la señora Pereverseva. Sus ojos brillaban.
Regresaba respirando con dificultad y tenía un aire triunfante. Se las había arreglado para obtener mucha información, pero aún no sabía quién era el héroe, el señor Fomín. Sin duda, tus costureras están descontroladas. Esto es libertinaje. Con la vela en la mano y todavía sin vestirse completamente, Antonina Vladimirovna se presentó ahí. ¡Oh, escándalo lamentable y fatal! Sin duda fue urdido por los dioses envidiosos. Y el vago presentimiento de Casandra, la mujer de casi 40 años, que ahora se acostaba con inquietud en la cama, no fue en vano. Sexta parte. Por supuesto, las acciones del señor Fomín con respecto a Lenotchka no fueron leales. Antonina Vladimirovna tenía razón para indignarse. Esta indignación tomó formas turbulentas, tanto en el lugar del crimen como en el tercero y cuarto día. El señor Fomín recibió una directiva: desalojar el apartamento de inmediato, sin juicio, sin investigación ni defensa. De Lenotchka solo quedó una cama como recuerdo, y pronto también se la llevaron al desván. El señor Fomín se mudó al día siguiente. Estaba muy insatisfecho, confundido, pero como joven ingenioso y futuro abogado, se recuperó rápidamente, estableciéndose en una calle lateral, y calculó que debía recibir 15 rublos por adelantado por medio mes de alquiler de su habitación. Un mensajero llegó a Antonina Vladimirovna con una carta que explicaba todo claramente. Ella tenía un aspecto bastante desdichado. Su rostro estaba hinchado, se había peinado mal, apenas hablaba con sus clientes y se irritaba con las costureras. La carta añadió más amargura a su situación. Puso el dinero en un sobre, no escribió ni una palabra y ordenó que se lo entregaran. Luego salió a otra habitación y lloró. Por la noche no pudo contenerse y se lo contó a la señora Pereverseva. El corazón siempre necesita simpatía. La historia entusiasmó mucho a la señora Pereverseva y no pudo ocultarlo del todo. En primer lugar, sus predicciones sobre el señor Fomín se habían cumplido. En segundo lugar, Antonina Vladimirovna se había permitido demasiado, mientras que ella, la señora Pereverseva, era como una copa de cristal. Secretamente aprobó el fracaso, pero por supuesto expresó simpatía esa noche. Sin duda, es poco elegante de su parte, depravado y aún exigiendo. Querida, es explotación del trabajo honrado de una joven, sin lugar a dudas. La señora Pereverseva la miró ligeramente burlona. Aunque, sin duda, no eres una joven, pero de su parte esto es innoble. Yo, en tu lugar, no le habría dado ese dinero. Querida, no tengo ese tipo de carácter. No puedo. Claro, hay de todo en la vida. Una vez, una cliente mía no me pagó 50 rublos en 5 años. He estado con ella cuantas veces imaginé. Vive magníficamente. Tiene una sala de estar, ¿sabes? No de papel tapiz, de tapiz de verdad. ¿Qué crees? Tuve que ir a juicio. No quería pagar, pero no puedo, si estoy lista para lanzarle esos malditos dineros. Entonces sucedió que tenía razón, observó la señora Pereverseva con seriedad. Como te dije, todo salió, pero no creyó. Sin duda, en general, no creen y no valoran mucho. Es cierto que algunos hombres me coquetearon, me hicieron insinuaciones diferentes, pero, concluyó majestuosamente, a todos los rechacé
tengo un corazón firme, pero usted tiene uno débil. Antonina Vladimirovna casi se calmó, se limpió las lágrimas y suspiró. Ángel, claro, es débil, por eso somos mujeres, pero también así. Vives, y qué alegría tienes. Pero a mí ningún hombre grosero me ofende. Es lo que digo. En cuestión de amor, los hombres son extremadamente indelicados. De todos modos, ¿cómo vivir sin él? Entonces, querida, así es como el Señor nos ordenó. En la Biblia, por ejemplo, dice algo así. Se pegan en este sentido, 2 a la carne 1. Esto es exactamente para nosotros. La Escritura ha estado escribiendo durante mucho tiempo, todo cortado como una copa de cristal. No mucho de lo que se ha escrito ahí, y sé que solo una estricta relación con los hombres puede salvarnos. De repente, se despertó como si recordara. Por ejemplo, hablas con este hombre malcriado, Saldeyev, él te habla, él está contigo durante horas, habla tonterías, te alimenta de pasteles de queso, y ya te pagó los 3 rublos. No, Milún, ahora no tiene dinero. La señora Pereverseva siguió regañándola por Saldeyev, pero Antonina Vladimirovna escuchaba menos atentamente, como si recordara algo. Estos recuerdos no eran desagradables. ¿Se referían a Saldeyev? Si la señora Pereverseva se enterara de esto, estaría bastante disgustada. Ya sea porque no tenía dinero u otras razones, en ese momento Saldeyev no apareció. Quizás estaba ocupado con alguna genial obra mural, después de la cual apenas quedaría algo de los Duccio y Cimabue diversos. Las clases de caligrafía no iban bien. Odiaba ese trabajo. Se saltaba las lecciones y no reconocía la gramática. Una vez sacó la palabra India en la pizarra y obligó a las chicas a dibujarla unas 30 veces. La directora entró, le hizo una observación. Él la insultó tanto que ella se retiró. En general, en el gimnasio le tenían miedo. A veces era tan insolente. Sin embargo, después de varios días, Saldeyev visitó a Antonina Vladimirovna. Para entonces ella ya estaba más tranquila, aunque triste, pero más calmada y sin irritación. Saludos a la ama de casa. Saldeyev incluso besó su mano. Miró hacia la habitación del señor Fomin. Al ver que estaba vacía, se sorprendió. ¿Qué es esto? ¿Opetka se fue? Antonina Vladimirovna se sintió un poco confundida. Su amigo no resultó ser tan modesto. Al principio pensé, y no hay nada que pensar. Saldeyev se sacudió unas gotas de lluvia de la barba. Es tranquilo pero astuto. Bueno, entonces, ¿la habitación está desocupada? Antonina Vladimirovna confirmó esto. Saldeyev la siguió a la habitación, frotándose las manos por el frío, como siempre, dando pasos torpes. Luego sacó repentinamente una pequeña billetera de cuero verde con los bordes desgastados y descoloridos, y sacó un billete de 3 rublos. «Este es tu ex amigo», señaló hacia el espacio del sur Fomin. «No quería prestarme 3 rublos, y tú sí, y ahora los recuperas». Se sentó un poco, habló menos de lo habitual, se levantó y volvió a entrar en la habitación anterior del señor Fomin. Al regresar, dijo decididamente y tomó incluso la mano de Antonina Vladimirovna. «Mira, ama de casa, tomo la habitación. Me quedo un mes. Es mejor así. ¿Estás de acuerdo?» Antonina Vladimirovna estaba contenta y extendió la mano.
Saldeyev no la soltó y luego dijo con firmeza: en cuanto a eso otro, tercero, no, nada de eso. Claro, no tienes marido. Haz lo que quieras, como quieras, pero en secreto, para no molestarme. Entiendo todo perfectamente. Es un asunto ordinario. Bueno, querida, no tengo tiempo. Soy un artista. Si empiezas a meterte con tipos, no llegarás lejos y tenemos un largo camino por delante. Así que te lo digo, o no. Luego agregó otra condición. A esa masa señaló hacia la señorita Pereverseva, que no se me acerque y que lo sepa. Antonina Vladimirovna se rió. Bueno, eres tan brusco, tan horriblemente brusco siempre en tus expresiones. Debes de ser más amable. Aceptó todas las condiciones. Como entonces, en noviembre, cuando apareció por primera vez el señor Fomin, ahora no podía ocultar las noticias de la señorita Pereverseva. Por la noche habló con ella. Le contó todo, excepto la última condición. La señorita Pereverseva la regañó nuevamente por su ligereza con solemnidad. Pero ese día, Antonina Vladimirovna finalmente entró en buen estado de ánimo y no se la podía sacar de ahí. Riendo, le dijo a la señorita Pereverseva una frase en la que no había malicia, pero salió mal. Querida, predices todo para nosotros. ¿Te pronosticarías algo para ti misma? La señorita Pereverseva no le prestó atención y apenas le importó. Solo por la noche, cuando se acostó a dormir, esa frase flotó. Surgió y trajo consigo una melancolía. Pero ¿para qué su rigor? ¿Para qué su honestidad? ¿Su virginidad? Pronto tendrá 40, y luego 50, y seguirá caminando hacia su muerte, y mirando cómo otros satisfacen sus caprichos. La señorita Pereverseva recordó varias ofensas en su vida, cómo su hermana siempre se sentaba en su lugar favorito junto a la ventana, cómo una vez le pisaron el pie en el tranvía y no se disculparon. Finalmente, cómo poco atenta era la criada Agasha. Pronto será santa. ¿Reconciliarse con su hermana o no? De nuevo, no se sabe. En general, la vida es oscura y misteriosa, y no importa lo que digan. Ella, la señorita Pereverseva, con todos sus honestos atributos y méritos, con el don no reconocido de prever el futuro, sin duda será olvidada. Ya acostada en la oscuridad, la señorita Pereverseva lloró mucho tiempo, lágrimas frías y pesadas. No había consuelo. Chaldeyev se mudó con ellos muy pronto. En la habitación donde el señor Fomin estudiaba derecho romano, olía a pinturas y trementina. En las paredes colgaban bocetos con esquemas. En una esquina estaba el retrato de una dama con hábito de monja. Había bocetos en sanguina, temple. A Saldeyev le gustaba el temple. Como el gran Leonardo, creía que las pinturas existentes eran malas. Trabajaba constantemente en inventar nuevas, y para impresionar a la dueña de la casa, dijo que prepararía estas pinturas con leche materna. Como acordaron, fue estricto con ella, exigiendo un trato respetuoso. Para Antonina Vladimirovna, sin embargo, no fue difícil. Pero en cuanto a la señorita Pereverseva, Saldeyev todavía no la soportaba. Cuando se encontraban en el pasillo y se alejaban unos pasos, escupía. Cuando Antonina Vladimirovna le preguntó si le gustaba la señorita Pereverseva como mujer,
respondió que preferiría amar a un perro. En esta combinación se encontraron con la primavera, que ese año llegó con su habitual esplendor. Sus suspiros suaves, el azul del cielo de abril, los cascos golpearon el pavimento. Verskaya se secó en el monumento a Pushkin, los globos infantiles se volvieron multicolores. Por la noche, Pushkin se destacaba más con el resplandor de la primavera, los débiles faroles de gas con destellos verdes de los tranvías que pasaban. Durante el día, niños jugaban cerca de Pushkin, no muy lejos, vendían flores. Por este Pushkin pasaba Saldeyev yendo a clases, soñando con París, trabajo y con la fama de Velázquez. La señorita Preverseva iba en el tranvía a su trabajo. Antonina Vladimirovna se apresuraba a la tienda por adornos para pasteles. Y el señor Fomin, que solo conocía a Pushkin por lo que había leído en el monumento, pasaba por ahí. Le esperaban exámenes, así que tenía que preparar chuletas, firmar programas, en general, mucho trabajo. Una vez, a finales de mayo, Antonina Vladimirovna lo encontró aquí. Él caminaba rápido, visiblemente alterado, como si estuviera hablando consigo mismo. Su gorra estaba un poco corrida. Estaba más sonrojado de lo habitual. Esto se debía a un incidente en el examen. Le preguntaron cuáles eran las funciones de la Duma estatal. Después de pensar un poco, respondió que eso no estaba en el programa. El profesor estuvo de acuerdo. Pero en general, ¿sabe usted qué hace la Duma? Él se quedó en silencio. ¿Realmente no lee los periódicos?, le preguntaron. Se sintió ofendido y repitió que no estaba en el programa hablar sobre la Duma y que no estaba obligado a responder por lo que decían los periódicos. Ahora caminaba murmurando cosas para sí mismo. Los periódicos están inventando cosas. ¡Diablos! Explotador, pensó Antonina Vladimirovna con amargura. Una persona desagradable. Decidió no saludarlo con un gesto de cortesía, pero él la miró distraídamente. O bien no la reconoció, o bien no quiso saludarla. Ella había llegado con un humor algo sombrío. Parecía que la herida estaba empezando a quejarse de nuevo. Así continuó hasta la mitad del día. Entonces entró una jovencita. Antonina Vladimirovna empezó a medirle un sombrero. Se entusiasmó y se olvidó de todo. «Niña», le decía, «con este sombrero pareces una verdadera dama de compañía. ¿Necesitas también un velo? Azul, denso. ¿Sabes? Una mujer con velo es como sacada de una novela». Ya por la noche llegó Saldeyev, y le pareció que nunca había existido el señor Fomin. La forma en que Saldeyev se comportaba tan estrictamente y hablaba de manera enigmática la hacía temblar. Ya sentía que estaba enamorada. Esto la rejuvenecía de nuevo y la hacía volar como si tuviera alas. Le compraba galletas, preparaba cacao y enviaba a la chica por cigarrillos. La señorita Preverseva se volvió más silenciosa. Seguía yendo regularmente a trabajar, mantenía la limpieza, regañaba a la sirvienta Agasha, no hablaba en absoluto con Saldeyev, evitaba a Antonina Vladimirovna. Lo veía todo y lo entendía. Sin duda, se decía a sí misma, esto no va a terminar bien, y se deleitaba en ello.